Bueno, la Biblia dice, nosotros vamos al primer libro de la Biblia, en el Génesis precisamente, capítulo 3, que la caída del hombre, dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice que era un hombre, un ser viviente que vivía, con Dios dice que caminaba, dice que Dios se movía en ese lugar, en el huerto del Edén, como dice la palabra. El hombre, a causa de la serpiente, dice la palabra que la serpiente, siendo la más astuta de todos los animales de la tierra, fue a donde estaban ellos, Adán y Eva. Dice que Dios le había dicho que coman de cualquier árbol, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en medio del huerto. Dice la palabra que estaba en medio del huerto. Dice que la serpiente le dice, así que Dios le dijo que no pueden comer ningún fruto. Y la mujer le dice a la serpiente, no, de todo árbol del huerto podemos comer, pero menos del árbol que está en el medio. ¿A qué voy? Que la serpiente logra tentar a Eva. Eva cae, como consecuencia también cae Adán, el primer hombre. Y de ese momento en adelante entra el pecado al mundo. ¿Y qué precisamente el pecado que tanto habla? El tema del pecado. El pecado de desobedecer a Dios, de desobedecer a su palabra. Eso quiere decir el pecado. El pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. La Biblia nos relata que siempre, sí, el hombre por naturaleza vive, nace bajo la condenación del pecado. Sí. Pero el Señor envió a su Hijo, el unigénito Hijo, Jesucristo. Dice pues en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿A qué voy? Jesús vino a la tierra. Vino a la tierra. Si nosotros vamos al principio, precisamente en el libro de Éxodo, cuando nos relatan la Pascua del pueblo judío, dice que había un sacerdote, un sumo sacerdote, que ofrecía sacrificios por el pueblo. Generalmente nosotros celebramos la Pascua y no sabemos verdaderamente el significado de la Pascua. Dice la palabra que ese sacerdote que tenía que ofrecer un determinado animal como sacrificio, y por medio de esa sangre de ese animal, generalmente era un cordero, por medio de la sangre de ese cordero
se purificaba y se limpiaba a través de la sangre del Cordero. Los pecados del pueblo eran perdonados y eran limpiados por medio de esa sangre. Lo cual Jesús, cuando fue en la cruz, de hecho el mismo Juan el Bautista dice, y he aquí que lo vio de lejos, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice pues en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de esa sangre en la cruz del Calvario, somos limpiados y purificados, renovados. Somos hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Si aceptamos y creemos, dice la palabra en Juan capítulo 1, que a los que lo recibieron se les dio potestad de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios. ¿A qué voy? Vos que me estás mirando, que me estás escuchando. El mundo por naturaleza, nosotros vivimos bajo el pecado, bajo la desobediencia a Dios y su palabra. Nosotros vivimos en desobediencia, en completa rebeldía ante Dios, nos rebelamos. ¿Cuánto hay que se hacen imágenes y adoran imágenes? ¿Cuánto hay que adoran otros dioses? Quiero decirte que sí, Cristo murió por vos. Y yo vengo a presentarte hoy un evangelio. No como muchos andan predicando. El evangelio de la prosperidad, de la sanidad. No, yo vengo a proponerte y a decirte el verdadero evangelio. Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo, que murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo. Y por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio de Cristo en aquella cruz, tenemos salvación y vida eterna. Por medio de ese sacrificio. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, somos limpiados y somos redimidos. La palabra redención, cuando una persona tenía una deuda, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa deuda tenía que ser saldada por alguien, y esa familia o lo que fuere tenía que ser redimido. Cristo Jesús pagó esa deuda, porque nosotros le está destituido de la gloria de Dios, al estar lejos de la presencia de Dios. Estamos lejos de Él. Pero hay un puente, hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo vengo a hablarte de Jesús, aquel que me dio la vida, aquel que permitió que yo esté acá. Dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia.
¿Cuál es la gracia de Dios? Pues es esta. Es el regalo, es este el regalo. La gracia es un regalo que no merecemos. Dios te ama. Dios te ama a tal punto que Dios envió a su Hijo, su único Hijo, por amor a vos, por amor a tu vida, por amor a tu familia. Vos que quizás en algún momento escuchaste de Jesús, que en algún momento escuchaste la palabra de Dios, déjame decirte que Él te está esperando con los brazos abiertos. Que Él te está esperando con los brazos abiertos a que vos vuelvas. Si en algún momento te apartaste del camino del Señor, volvé, que Él te está esperando. Él te perdona, así como la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo pródigo se fue de casa dejando a su padre, dejando a su hermano. Pidió la herencia y se fue. Malgastó su vida, su plata, su dinero. Lo malgastó viviendo en cosas que no tenía que vivir, haciendo cosas que no tenía que hacer. Pero dice la palabra que después de un tiempo vuelve a la casa de su padre. Su padre no lo recibió, no, al contrario, con los brazos abiertos, lo abrazó y lo besó. Y ese es el Señor. Tú te fuiste en algún momento de la casa de Dios. Volví, que Él te está esperando. Bendiciones.